Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes y en esta ocasión Enlace Internacional. Compartimos en esta ocasión el estudio junto a Francisco Contreras, analista político que es habitual tenerle acá en casa. Un gusto de poder saludarte, Francisco. Gracias, Marco. Muy bien, estamos. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. Aquí bien animados de poder tener nuestro primer enlace internacional en este año 2021. Esta cibercomunicación que nos permite conocer ciertos detalles dentro de lo que se refiere el panorama y el acontecer político, social en todas las latitudes. Para ello queremos invitar precisamente a compartir este segmento junto a Javier Herbas, presidencial de 2021, que representa a la socialdemocracia ahí en Ecuador. Un gusto de poder saludarte, Javier, acá en los estudios de Unión Global Televisión. Encantado, un gusto, Marco, Francisco, y a través de ustedes poderme dirigir a nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos migrantes que están en Europa. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias. Un poco para conocer el panorama del partido al que representas. Realmente sorprendente lo que ha pasado. Vemos que en este nuevo tiempo, lógicamente, había muchos riesgos de que partidos que habían sido tradicionalmente y han tenido una coyuntura política en el Ecuador, corrían y ya corrieron el riesgo de perderse. Hablemos del MPD, del FADI, del CPP, que eran partidos tradicionales y que lógicamente por no tener la aceptación popular fueron perdiéndose, pero luego de que tendría la participación de Javier Herbas, lógicamente puede retomar una izquierda democrática que tiene ahora un protagonismo dentro del Parlamento ecuatoriano. 18 asambleístas que lógicamente van de la mano de Javier Herbas y que con ello van a tener una posición bastante influyente dentro del panorama y el Parlamento ecuatoriano. Pero esa coyuntura dentro de lo que se va creando, este nuevo bloque que va a ser liderado lógicamente por Javier, no sé si es que en ese sentido tiene todo el liderazgo para poder manejar a candidatos que en su momento ahora ya van a posesionarse como asambleístas, que no fueron dentro del panorama o dentro del movimiento social a lo que realmente representaba la tradicional izquierda democrática, y que con un asambleísta anteriormente que fue Vilma Andrade, ahora convertirse en 18, ¿cómo logras tú manejar o cómo vas a lograr manejar todo ese bloque importante que ahora se convierte como una de las tercera o cuarta fuerza dentro de la política ecuatoriana, Javier? Gracias por la pregunta, Marco. Mira, como tú bien acotas, la izquierda democrática es la socialdemocracia aquí en el país, ese pensamiento de libertades dentro de un gobierno responsable que atienda los graves problemas sociales que tenemos en el Ecuador. Yo lo decía en campaña, lo sigo repitiendo. Yo me he candidatizado a la presidencia de la República con algunos objetivos. Uno, importante, evitar un incendio social en nuestro país. Mira, la realidad es que somos un país con muchísimas necesidades, pero también un país muy rico, un país muy bendecido, que lamentablemente gobernado por una minoría que ha seguido postergando las graves urgencias sociales de nuestro país. Y en función de eso, pues mira, es importante, yo estoy siempre lo decía, que para tener una democracia sólida, tenemos que tener partidos políticos sólidos. Yo no vengo de una familia de políticos, de hecho, yo no he tenido una militancia partidista, no, yo me involucro en la política ecuatoriana hace un poco más de 6 meses. Fui patrocinado por Izquierda Democrática como el candidato presidencial que lideró el último proceso electoral, que era justamente para elegir tanto el Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidente, como el Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional. En ese proceso, pues bueno, no llegamos a pasar a la segunda vuelta, pero sí logramos tener 18 parlamentarios ecuatorianos, 18 asambleístas y también un parlamentario andino. Entonces, en función de eso, mira, yo me siento muy contento de poder apoyar la democracia ecuatoriana levantando un partido que lamentablemente fue muy venido a menos. En el anterior gobierno dejó de existir, de hecho, la izquierda democrática,
en el proceso de refundación, donde la mayor efervescencia se pudo haber tenido del partido, fue justamente en las elecciones que llegó el partido a colocar 4 asambleístas, de las cuales quedó una persona en la asamblea, que fue quien se fue a la reelección, y que tú mencionas, que es Vilma Andrade, uno de los 18 curules que hemos logrado colocar en la asamblea ecuatoriana. Y mira, aquí quisiera darte un poco más de contexto, si me permites, Marco. Yo vengo del sector privado, yo no vengo de una familia de empresarios, yo no he heredado ni comprado ninguna actividad económica, pero básicamente a raíz, digamos, por los valores con los cuales yo fui formado por mi familia en la niñez, y también por los valores que yo he comulgado en una carrera productiva. Yo inicio en el emprendimiento, yo inicio con una pequeña panadería de barrio en Quito, hace 25 años, tan pequeña que tenía un solo panadero, y yo era el panadero el fin de semana. Pues te cuento esto porque en función de esa carrera productiva en la cual uno convive, comparte los problemas de los colaboradores que uno tiene, y hoy en día yo soy un industrial, exportador, agricultor ecuatoriano, entre otros negocios, también soy transportista y también ensamblo tractores agrícolas en el país. En función de estos negocios que arrancaron desde cero y hoy en día me permiten dar trabajo directo a más de 300 familias ecuatorianas, uno convive con eso y no solo que convive, sino que se afianzan esos valores de lo que te decía la socialdemocracia, ese pensamiento de que tenemos que tener libertades fundamentales, por ejemplo, que los ciudadanos podamos elegir nuestros destinos, que estudiamos. Eso lamentablemente no pasa en el Ecuador en la educación superior, que te dice un Estado que en función de unos puntajes, cuál es la carrera que debes de estudiar. Eso es inaceptable, inaudito en una sociedad que se quiere construir positivamente a futuro, que es lo que anhelamos la gran mayoría de ecuatorianos. Una libertades para el emprendimiento, para que la actividad económica se desarrolle en el país, y libertad fundamental para que el capital privado sea el principal motor de la economía, pero dentro de una visión de atender los problemas sociales, como te lo dije hace un momento, evitar un incendio social en nuestro país. Mira, somos un país con muchísimas necesidades, y esas necesidades no resueltas y postergadas lo que están es creando mucha más tensión, y hoy en día lo estamos viendo en este proceso electoral que lamentablemente no ha sido el reflejo de la transparencia que nosotros queremos que sea en la sociedad ecuatoriana. Mira, tenemos el Consejo Nacional Electoral que demoró 15 días en dar resultados oficiales. En función de eso, yo hice un llamado inicial hice al terminar las elecciones, a que ambos candidatos que se hablaban que pasaban a segunda vuelta, pero no estaba decidido cuál, el uno pasó, que es el candidato Arauz, que representa al anterior gobierno, que representa al gobierno que estuvo gobernando el Ecuador 10 años y que de hecho nos dejó el gobierno actual. Y había 2 candidatos que todavía no se sabía cuál iba a pasar, entonces mi llamado era tanto al candidato Lasso como al candidato Arauz, que se respeten los resultados oficiales, y en función de eso se pueda pensar en una alianza que permita o evite que ese modelo, esa izquierda populista que gobernó el Ecuador, pueda regresar a hacerlo, que evitar que vuelva a secuestrar a la democracia ecuatoriana. Pero lamentablemente, ante el manejo tan irresponsable y mediocre que hizo el Consejo Nacional Electoral, que pasaron 15 días y no había resultados oficiales, mira, se ha generado una rencilla entre estos 2 candidatos, entre estos 2 electorados. Hoy en día el Consejo Nacional Electoral ha dado que oficialmente quien pasa segunda vuelta es el candidato Lasso, pero Javier, lamentablemente el proceso ha generado mucha confrontación. Sí, Francisco. Javier, un gusto tenerte con nosotros. La verdad que es muy importante poder conversar con los actores principales de la política ecuatoriana. Quisiera hacerte antes de discutir el tema o de que nos converses sobre el tema de lo que viene ahora, solamente de una mirada de afuera, preguntarte a qué se debe que las diferentes izquierdas que se representan hoy día en Ecuador. Tú decías, ustedes son una izquierda de la socialdemocracia, de la izquierda democrática, después está la izquierda, digamos, que viene de la tradición del correísmo, y después está también la izquierda indigenista o indígena, o que viene de los movimientos indígenas. ¿A qué se debe que esos 3 diferentes, con todas las diferencias que hay, pero son ustedes los que ganan más del 70% del electorado en Ecuador, y no es las fuerzas
más, digamos, más conservadoras, más liberales o más de derecha, si tú lo ves, digamos, de un punto de vista de Latinoamérica. ¿A qué se debe que ustedes, con toda la diferencia que tienen, los tres sectores importantes que se llaman de izquierda y que quieren representar a la izquierda, ganan con tanta mayoría, más del 70%? Bueno, en primer lugar, decirte, Francisco, mira, nosotros no somos una izquierda extrema. No somos esa izquierda extrema populista que gobernó el Ecuador 10 años y el gobierno actual, que básicamente pues, podemos hablar de 14 años. Tampoco somos esa izquierda extrema que representa el movimiento Pachacuti, que es la corriente justamente de los movimientos indígenas en el Ecuador. Y yo lo decía en campaña y lo mantengo, el pensamiento que los ecuatorianos en los extremos no vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Te menciono eso porque, claro, si bien es ese pensamiento de izquierda, pero de centro izquierda, no es ese pensamiento extremo de los otros dos corrientes que tú mencionas, de esos dos otros partidos políticos. Y mira, lo que sí te puedo decir es que, mira, en mi interpretación, yo creo que las élites ecuatorianas, y mira, si vamos más allá, las élites latinoamericanas, no han podido sintonizarse con las necesidades que tiene nuestra población. Lo decía hace un momento cuando Marco me preguntaba, mira, somos un país que tiene mucha necesidad. Alguna vez, ahí pues, yo algo un poco más infidente, un periodista me decía, mire, el problema que tenemos en nuestro país es la educación, es que hay mucha ignorancia y por eso llegan discursos extremos a captar el voto popular. Y lo que le dije de manera muy transparente y sincera, y lo repito en este momento, es que eso yo no veo que sea un problema de educación. Sin duda, todos nuestros países hay que mejorar la educación, hay que mejorar la educación en el Ecuador, pero yo lo que creo es que son problemas de que tenemos muchas necesidades. Y ante tantas necesidades vienen esos discursos extremos, de división. Y mira, aquí, si me permites ahí acotar y un poco me salgo de la pregunta, pero sí decirte, yo aspiro a liderar una nueva manera de hacer política en el Ecuador. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo lo que aspiro es liderar una política de ideas y no de toxicidad, que es lo que hemos tenido los ecuatorianos ya 14 años. Yo aspiro a liderar una política de propuestas y no de confrontación. Y fundamentalmente, una política que una a los ecuatorianos. Te lo digo esto y ahora sí regreso a tu pregunta, porque en esas izquierdas extremas lo que ha habido es un discurso de división de la sociedad ecuatoriana. Entonces han fragmentado el tejido social ecuatoriano y eso no es bueno para la sociedad. Nosotros, yo te puedo decir con humildad y aunque suene un poco contradictorio también con orgullo, hemos hecho una campaña que le ha permitido mostrar al ecuatoriano que sí es posible hacer una política positiva, una política de ideas, una política de propuestas y no una política de confrontación y circo que vivíamos los ecuatorianos. También logramos que los jóvenes se interesen y se motiven en la política. Eso es un ganar para la sociedad, porque sin duda mientras más ciudadanos nos involucremos en la política, pues vamos a tener una mejor política en nuestro país. También yo lo decía en campaña, mira, yo aspiro a ser punta de lanza de miles de ciudadanos que nos involucremos en la política. Y la frase completa, yo lo que decía era, si los ciudadanos no nos involucramos en la política, nos van a seguir robando el país. Pero lamentablemente es casi que a diario que los medios ecuatorianos salen eventos de corrupción y eso es lo que nos ha dejado esa izquierda extrema. En función de un discurso, una ideología, ¿no? Se ha ido desviando a una práctica que ha perjudicado el desarrollo del país en la medida en la cual podemos ver tanta corrupción. Entonces, decirte, sin duda, mira, en el pensamiento latinoamericano, en el pensamiento ecuatoriano, pues hay mucha necesidad. Y ante esa necesidad, el ciudadano busca en esas propuestas de izquierda una solución a sus problemas, pero también aquí la reflexión es que en esta izquierda extrema, pues eso no atiende problemas, lo que genera es fracturación social. Nosotros aquí somos un pensamiento de centro-izquierda que sí buscamos libertades y también fundamentalmente atender los problemas sociales. Para atender los problemas sociales, Javier, lógicamente que son varios dentro de ellos, ustedes van a tener un bloque que va a impulsar ciertas leyes, reformas, dentro de ello beneficios para la sociedad. ¿Cómo van a manejar si para crear esas leyes dentro de garantizar un estado de bienestar social con el modelo socialdemócrata que ustedes lideran, cómo van a hacer con el tema de la privatización? Muchos de los sectores estratégicos en este momento se ven en peligro. Nosotros desde el exterior vemos cómo realmente se han rifado muchos de ellos en los últimos tiempos.
¿Cómo piensan hacerlo? El modelo de la privatización, las recetas que ha venido dando el Fondo Monetario Internacional han sido bien influyentes dentro de lo que pasa precisamente en este momento dentro de la coyuntura. Ahí está el tema de las cárceles, por ejemplo, este tema de la seguridad ciudadana. ¿Cuál es la política que ustedes van a manejar como modelo para tratar de impulsar esas leyes ahí en el Parlamento? Bueno, ahí principio la política que sea responsable con las necesidades y los anhelos de los ciudadanos ecuatorianos. Y te digo esto porque, mira, tú tocas un tema que es la privatización. Mira, ¿qué es lo que nos ha dejado lamentablemente? Un modelo, ni siquiera es una ideología, sino un modelo que nos gobernó el país y que nos dejó el gobierno actual, es de alguna manera una opinión pública de que el Estado no es un buen administrador. Yo tampoco pienso que el Estado sea el administrador perfecto. Yo vengo del sector privado, pero lo que sí te puedo decir es que el Estado sí puede administrar bien algunos sectores, que son sectores estratégicos. Te voy a dar algunos ejemplos. Mira, si hablamos sobre el sector petrolero, y más concretamente sobre las refinerías que tenemos en el Ecuador, mira cuál es la realidad. En el Ecuador tenemos 3 refinerías. Las 3 juntas tienen una capacidad de refinación de 175,000 barriles diarios. El país, el Ecuador, demanda 260,000 barriles de derivados al día. Entonces tenemos que importar, ¿no es cierto? Y ahí hay un subsidio de los combustibles. Pero mira tú la triste realidad. Con un pésimo manejo del gobierno gestionando un Estado ecuatoriano, la capacidad actual de refinación es de 101,000 barriles. Es decir, podemos refinar 175,000 y estamos refinando 101,000. Y de ahí viene el discurso de este gobierno actual que está por terminar, que quiere concesionar las refinerías. Mira tú lo inconsistente. Lo están manejando mal y luego entonces dicen como el Estado no lo maneja mal, entonces privaticemos, pero ese no es el camino correcto. Entonces muchos ciudadanos dicen, efectivamente, el Estado no lo puede manejar, entonces privaticemos. Pero es una conclusión equivocada, porque el Estado sí ha podido administrar en el pasado bien las refinerías. Lamentablemente, cuando llegó un modelo que enquistó en el Estado ecuatoriano tantos eventos de corrupción y mal manejo, y aquí yo decía, lamentablemente la política tradicional ecuatoriana se ha convertido en corrupción y mediocridad, son las dos cosas. Por una parte, la corrupción en sobreprecios, en contratos a dedo, y por otra parte, la mediocridad de un mal manejo, porque el Estado ecuatoriano se ha politizado demasiado. Entonces, en lugar de tener buenos ecuatorianos, que los tenemos, conocedores técnicos de diferentes áreas, lo que tenemos son personas que son puestas a dedo en función de una ideología, en función de una militancia partidista, en función de un compadrazgo de buscar hacer algo que evidentemente no es lo que beneficia a la sociedad ecuatoriana, y de ahí vienen esos problemas de una mala administración técnica de los recursos del Estado. Te hablo, por ejemplo, de las refinerías. Te puedo ir con una cantidad de ejemplos. Claro. Mira, la aerolínea que teníamos en el Ecuador, TAME, una aerolínea que te daba utilidades. Hoy en día, no solo que está quebrada, sino que no hay posibilidad de levantarla nuevamente porque debe muchísimo más de lo que los activos que llega a tener. Entonces, la mala administración te lleva a esas conclusiones de que hay que privatizar. Pero yo lo que sí te puedo decir es que el camino no es ese. El camino es, el Estado no es un buen administrador por concepto, pero sin embargo hay sectores estratégicos en los cuales el Estado sí tiene que administrarlos. Por ejemplo, el sector petrolero. Entonces, y en función de una buena administración, una administración eficiente, sí, evitar ir por esa vía y ese discurso de la privatización. Perfecto. Ahora Javier, lo que tú nos comentas sobre la buena administración, no creo que haya algún candidato o algún gobierno que no diga que quiera administrar las cosas mejor que se hace. Y en ese sentido estamos todos de acuerdo. Pero hay algunos temas que son en este momento centrales en la discusión política del Ecuador y las elecciones, que es, por ejemplo, el acuerdo que se hizo ahora con el Fondo Monetario Internacional, de estos 6.500 millones de dólares que van a entrar al Ecuador hasta el 2022, y que, por supuesto, como siempre lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional, viene con una serie de compromisos, con acuerdos económicos, con políticas económicas que tienen que ser aplicadas en el Ecuador. Y esa es una discusión que hay ahora y que estuvo en la primera vuelta, que la segunda también,
donde hay una diferencia de los candidatos, que tiene que ver con si implementar o no, o llegar a una nueva renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Tengo entendido que Lasso está por cumplir, digamos, lo que se ha acordado ya en el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional, mientras que Arauz dice que hay que hacer una renegociar el acuerdo. Lo que te quería preguntar, ya que ustedes tienen una buena presencia en la Asamblea Nacional ahora, ¿cuál va a ser la posición de ustedes? Porque en este acuerdo, en este paquete económico del Fondo Monetario Internacional está, por ejemplo, incrementar el IVA al 15%. Lo otro, por supuesto, son ajustes que suelen ser parte, digamos, de los paquetes del Fondo Monetario Internacional, de un ajuste en los gastos sociales. Y lo otro, por supuesto, que tiene que ver con la deuda, que hoy día, a pesar de que no se conocían bien las cifras, pero ahora el Fondo Monetario Internacional dice que están por arriba del 60%, lo que el 61,40% del PIB. Entonces, ¿cuál es la posición de la izquierda democrática, de ustedes, en torno a esto? Porque tengo entendido que si Lasso gana las elecciones y ustedes lo apoyan, tendrían que también apoyar ese paquete económico del Fondo Monetario Internacional, o en caso que gane Arauz, habría una renegociación de este paquete. ¿Y en qué posición estarían ustedes como izquierda democrática? Pero bueno, en primer lugar, Francisco, decirte que nosotros no estamos apoyando a ningún candidato, ni a Lasso ni a Arauz. Yo he sido, sí, de alguna manera categórico de decir que esa izquierda populista que ya nos gobernó, ya lo conocemos, ya vemos cómo su modelo autoritario restringió muchas libertades en el país, y ese modelo económico de corrupción y de sobreprecio tanto afectó al país. Entonces, eso de ninguna manera, pero tampoco con esto quiero decir que estamos apoyando al candidato Lasso. Entonces, a ninguno de los dos candidatos estamos apoyando. Yo te digo, yo considero que los políticos no somos los dueños de los votos. Los ecuatorianos somos gente inteligente que podemos elegir bien el destino de nuestro país, más allá de que evidentemente, te decía, somos un país con muchas necesidades donde a veces esos discursos extremos llegan a calar. Pero la pregunta tuya en relación al Fondo Monetario Internacional, mira lo que ha hecho el actual gobierno. Y es más, si me permites, te doy un poco más de contexto. Vamos desde antes, desde el anterior gobierno. Mira, el anterior gobierno recibe el Estado ecuatoriano en el año 2007 con una deuda pública de 13.800 millones de dólares. Cuando tuvimos la mayor bonanza de ingresos, que eran los ingresos petroleros, desde que somos república nunca hubo tanto ingreso en la economía ecuatoriana como el anterior gobierno, y aún así nos dejó un endeudamiento, una deuda pública. Entregó el Estado, ese gobierno anterior entregó el Estado ecuatoriano con una deuda de 41.800 millones de dólares. O sea, con todos los ingresos que tuvo, y mira cómo nos endeudaron en 10 años, desde 13.800 millones de dólares a 41.800 millones de dólares. Y el gobierno actual, que nos dejó el gobierno anterior, que luego nos decían que se pelearon, que no le dejaron la mesa servida, mira, recibió el Estado ecuatoriano con una deuda pública de 41.800 millones de dólares, y a la fecha ya sobrepasó los 62.000 millones de dólares. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ese modelo no es, ese modelo ha fracasado, lo hemos sentido, lo hemos vivido, no solamente en términos económicos como los cifras que te estoy diciendo, sino en términos de un autoritarismo que restringió las libertades, desde libertades de los medios de comunicación hasta libertades de los ciudadanos que podamos elegir nuestros destinos, por ejemplo, que estudiar. Entonces, ahí sí categóricamente decirte, mira, esa no es la línea. Ahora, tampoco eso quiere decir que estamos apoyando a un candidato a Lasso. Aquí lo que queremos darle al país es el poder salir de este diálogo que se ha enquistado ya prácticamente más de 14 años en la opinión pública del correísmo y el anticorreísmo, porque eso no nos define a los ecuatorianos. Aquí tenemos que tener el diálogo del Ecuador, del país, lo que los ecuatorianos anhelamos, y no son en esos dos extremos que vamos a tener ahí la solución. Entonces, por eso te digo, no estamos apoyando ni a uno ni a otro. ¿Y cuál sería, Javier, cuál sería la posición de ustedes en torno al Fondo Monetario Internacional? ¿Estarían de acuerdo de renegociar las condiciones, o estarían, digamos, no apoyando, pero siendo parte, digamos, de esa expresión política en Ecuador que piensa que el acuerdo está hecho con el Fondo Monetario Nacional y hay que seguir, en este caso, con ese tipo de
bueno, de lo que están dentro, lo del IVA, lo de bajar, digamos, la deuda y hacer los ajustes sociales. ¿Cuál es la posición de ustedes como izquierda democrática? La posición en términos de la deuda que tenga el Ecuador. Mira, los políticos no pueden ser, y más aún en campaña electoral, lo que acostumbran es entrar con esos discursos de cuál es la deuda. Y había varios políticos, incluyendo el que tú mencionas, Arauz, que cuál es la que va a respetar y cuál es la que no va a respetar. Cuál es la legítima y cuál es la ilegítima. Mira, eso nos afecta como sociedad, porque al final esa es la deuda, es la deuda que tiene el país. Y el Ejecutivo, el presidente de la República, es el que tiene que ahorrar esas deudas, más allá de que en cuál gobierno se haya contraído o cómo se haya contraído, si hay algún indicio de responsabilidad, que la justicia investigue. Pero el Ejecutivo tiene que ser responsable de esos pagos. Entonces, no puede decir por ese discurso irresponsable de decir, esto voy a pagar y esto no porque creo que fue mal hecho. Si ya el Estado lo contrajo, el Ejecutivo, que es el que administra ese Estado, tiene que respetar esos acuerdos. Ya vemos lo que eso significa en términos de riesgo país, como aumentó el riesgo país del Ecuador, y eso nos afecta a todos los ecuatorianos, porque eso lo que implica es más costoso el acceso al crédito que podemos tener como país. Sí, pero el Fondo Monetario Internacional, disculpa que te interrumpa, ellos dijeron hace unos días atrás que ellos están dispuestos a sentarse a conversar con el que gane, digamos, las elecciones en la segunda vuelta, el que sea elegido presidente en Ecuador. ¿Ustedes estarían dispuestos a darle, digamos, ese apoyo al que salga elegido como presidente de Ecuador para que se renegocie o se converse otro tipo de condiciones con el Fondo Monetario Internacional? Mira, aquí lo que sí te puedo decir, lo fundamental es que mantengamos la institucionalidad del país y cualquier cosa que se haga sea dentro de un orden constitucional. Y digo esto porque ¿qué es lo que ha hecho este gobierno concretamente con el préstamo del Fondo Monetario Internacional? Ha incumplido la Constitución. Mira, la Constitución dice claramente, la Constitución del Ecuador, que tú no puedes generar deuda para gasto corriente. Y parte de ese préstamo de los 6.500 millones de dólares han ido para pago de sueldos. Entonces ahí puedes ver tú cómo lamentablemente los políticos tradicionales ecuatorianos poco interés le dan a la institucionalidad y al orden constitucional que debemos de mantener y hacen a su antojo. Eso no es bueno para la sociedad. Ahora, respondiendo a la pregunta inicial que tú me hacías, Francisco, mira, sobre una de las sugerencias del Fondo Monetario Internacional era aumentar el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que en el Ecuador es del 12% al 15%. Ahí yo sí fui categórico en campaña y decir que total desacuerdo en eso, y esa no es una condición mandatoria, por cierto. Era una sugerencia, es decir, el Fondo Monetario Internacional como acreedor hace una serie de sugerencias buscando que su acreencia, lo que ellos están prestando al Ecuador, pueda tener mayor seguridad de retornarle a ellos. Pero eso no lo puedes hacer en el país. Primero porque la situación económica en el país es realmente difícil y no puedes aumentar más impuestos. El impuesto es meterle la mano al bolsillo del ciudadano para sacarle más dinero para que lo administre un Estado que ya vemos que ya el Estado ecuatoriano es hora, yo le decía en campaña, es hora que sea administrado en eficiencia y en escasez. En eficiencia, porque mira algunos datos que te voy a dar. Mira, este es un dato de la CEPAL. Se dice que en Ecuador se están evadiendo en tributos, en impuestos, al año 4.000 millones de dólares. También, este es un dato de la SENAI, que son de las aduanas de aquí del Ecuador, que hay una defraudación arancelaria en el Ecuador de 470 millones de dólares. Entonces, ahí te hablan eficiencia. Y por otro lado, te hablan escasez, porque ya te di las cifras de lo que ha sido el anterior y el actual gobierno. Lo único que han hecho es generar deuda, pero no han generado un crecimiento del aparato productivo. Entonces, ya hay que generar una administración en escasez para que no sea simplemente el recurrir a deuda para pagar deudas, para pagar sueldos, para pagar gasto corriente, cuando lo que necesitamos es justamente comenzar a tener un Estado que ya se administre en función de los recursos que vienen y no en función de generar más deuda. Entonces, con esos dos argumentos, sí decirte, mira, aumentar impuestos de ninguna manera y mucho menos un impuesto regresivo como es el impuesto al valor agregado. Conversando con Javier Embas en este enlace internacional junto a Francisco Contreras, Unión Global Televisión, tratando de brindar precisamente información en cuanto a la coyuntura se refiere en esta ocasión desde la capital de la República del Ecuador y tratando de abordar la mayor cantidad de preguntas para poder dar solución a ciertas inquietudes que precisamente nos han planteado
acá a esta señal informativa. En temas migratorios, don Javier Herbas, ¿cuáles son las iniciativas que se irán generando en el Parlamento en beneficio de los migrantes retornados y de los que todavía vivimos en el exterior? Mira, nosotros proponimos de campaña, y eso habrá que hacerlo desde la Asamblea Nacional, es no tener, es una ley que limite el que el migrante pueda traer su patrimonio, porque ¿cuál es la realidad que tenemos en este momento? Que se te da un cupo de $30,000 para que tú puedas traer al país, y el resto que quieras traer, que tengas que pagar aranceles, cuando justamente es un beneficio para toda la sociedad ecuatoriana, un migrante que ha vivido afuera, que ha aprendido una serie de actividades, talentos, aptitudes, que los pueda traer de regreso aquí al país, porque al final, mira, yo en mi niñez, yo viví en muchos países, mi padre un funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano, entonces yo viví en Polonia 4 años, en Perú, en Estados Unidos, en Colombia, y te puedo decir que de alguna manera, aunque no, evidentemente no puedo sentir plenamente el sentimiento de una hermana o un hermano migrante que sale por necesidad a buscar un futuro que el país no le puede dar. Yo vivía con mis padres, no tenía una necesidad económica, pero sí te puedo decir que sí conecto con ese anhelo que uno tiene de regresar a su patria. Entonces, yo sí me imagino que cualquier migrante ecuatoriano que está afuera, esforzándose muchísimo por buscar o mejor porvenir, en algún momento dado de su vida, puede tener ese anhelo de regresar, y que no puede ser que la política pública tan mal entendida te quiera limitar el que tú no puedas traer tu patrimonio acá al Ecuador. Entonces eso habrá que hacerlo desde la Asamblea Nacional. Y sin duda, mira, los migrantes tienen representatividad en la Asamblea. Se habla, Ecuador tiene 24 provincias, pero se habla de 27 territorios justamente con eso, ¿no? Es que haya esa representatividad, y que ojalá quienes hayan sido electos, lamentablemente la IDE no llegó a ser electo ninguno de sus candidatos a la Asamblea por los migrantes, quienes hayan sido electos puedan proponer proyectos de ley que beneficien a los migrantes ecuatorianos para que ojalá algún día puedan retornar al Ecuador. Perfecto, yo creo que vamos redondeando con Francisco. No sé si hay alguna otra inquietud, porque en temas de tiempo también a nosotros nos gustaría, y esperemos que sigamos permanentemente tener comunicación contigo, pero de todas maneras en este primer bloque tratar de brindar la mayor cantidad de información de acuerdo a la información que se tiene precisamente en Ecuador. Me gustaría hacer una pregunta sobre la visión que él tiene sobre la integración latinoamericana. No sé si lo hacemos en este bloque o lo hacemos en sí. Sí, bueno, podemos abordar de manera general cuál es la percepción que tienes en cuanto a la parte latinoamericana. Sí, muy bien. Gracias, Marco. Mira, un tema Javier, que se está discutiendo mucho en este momento en América Latina, y que tiene que ver con esta alianza que hay entre Argentina y México con Fernández y López Obrador en este momento, de qué unidad o qué proceso de integración puede haber en América Latina. Vimos esto antes, digamos, de que ganaran los gobiernos de derecha en Argentina, también en Brasil, en Chile. Se fueron construyendo una serie de entidades como UNASUR, como CELAC, cuando ganaron las elecciones en Chile, en Argentina, en Brasil, eso, digamos, se vino abajo, se desmontó, y se levantaron otras propuestas, que fue el Grupo de Lima, que fue PROSUR, y eso tampoco ha tenido muchos resultados. Escuchaba al presidente de Chile que él decía que había que darle un nuevo impulso, buscar algo nuevo, porque esto al parecer no había sido una forma de cooperación, por ejemplo, en el tema de COVID-19. Entonces, te pregunto, ¿cuál es la visión de ustedes? ¿Cuál es tu visión en cuanto a la integración regional? ¿O no es necesario una integración regional? ¿O es necesario reabrir o reiniciar estos procesos de integración que fueron la CELAC y UNASUR? Mira, decirte, Francisco, que es muy necesaria una integración regional, pero tenemos que trascender de esa integración ideológica, que es lo que hemos vivido aquí en Latinoamérica, que se convierte en UNASUR en función de esos pensamientos, de esas izquierdas extremas, y, o sea,
La integración tiene que ser en función de las necesidades de los ciudadanos de todos los países, pero que lamentablemente los políticos tradicionales convierten la integración de los países en función de integraciones ideológicas. Entonces mi invitación es clara, mira, debemos integrarnos muchísimo más y un mecanismo de integración sin duda por lo cual puede comenzar una integración es una integración comercial. A través del comercio luego trasciende en integración cultural, en integración política, en todos los diferentes integración en cuanto a educación. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que hemos visto en estos últimos años y hace mucho tal vez? Es que estos modelos de integración se convierten en función de las ideologías de los gobiernos de turno en los diferentes países. Ojalá que eso deje de pasar. Ojalá que eso no limite que los ciudadanos de todos los países podamos integrarnos más allá que diferentes gobiernos pueden tener diferentes ideologías. Ahora sí, una cosa también que quisiera decirte en esa integración, mira, que sean democracias, porque no me vas a decir que tenemos una democracia en Venezuela. Y esto es lo que, o sea, busquemos integración, pero fundamentalmente con los países que viven en un régimen de derecho, donde la democracia permita que los ciudadanos de esos países puedan elegir sus destinos. Perfecto. Queremos agradecerte, Javier, por haber aceptado esta invitación. Junto a Francisco Contreras hemos intentado abordar la mayor cantidad de preguntas y lógicamente esto hace saber de que todas esas inquietudes que todos nuestros hermanos ecuatorianos, tanto en Europa como en Ecuador, nos han enviado, hemos tratado de ir redondando y abordando para conocer precisamente tu apreciación. Finalmente, Javier, agradeciéndote por haber aceptado esta invitación, el saludo para nuestros hermanos ecuatorianos y latinoamericanos en diferentes latitudes del planeta. Muchas gracias, estimado Marco, estimado Francisco. Para mí el agradecimiento de haber podido participar en este espacio y mi mensaje final a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que están viviendo en Europa, en diferentes países como migrantes, que cada uno de nosotros sigamos haciendo patria. Sin duda, nuestro país se merece nuestro mayor esfuerzo. Nuestro Ecuador pide ayuda en circunstancias actuales y cada uno de nosotros estemos aportando, cada familia migrante está aportando al país sin duda, cuando con su esfuerzo puede enviar recursos acá al Ecuador y así que siempre mantengamos esa visión positiva hacia el futuro, que nunca nos desanimemos. Sin duda tenemos un país bendecido que es nuestro Ecuador y en ese anhelo de querer hacer patria, cada uno de nosotros sigamos aportando. Un gran abrazo, que Dios bendiga el Ecuador y que se vengan tiempos mejores para el país. Y aprovechando que hablamos con Francisco, que un hermano chileno, pues que sea para toda Latinoamérica, que podamos ver mejores situaciones para todos los ciudadanos de todos los países latinoamericanos. Perfecto, ahí tenemos a Javier Hervas, presidencial de 2021 en la capital de la República y ahora un gran líder de la izquierda democrática. Junto a las cámaras de José David Belalcázar, ahí en el estudio y dirección, Francisco Contreras, analista político. Nuestro siguiente enlace, nos vamos para las elecciones precisamente de México 2021. Luego ya tendremos este programa acá en Unión Global TV, el canal de la integración.